El mayor Jack Ardan había estado en el espacio durante meses, lejos de la Tierra, y comenzaba a extrañar la familiaridad de a casa. Había estado en una docena de planetas en las últimas semanas, negociando tratados de paz y acuerdos comerciales para los Estados Unidos. Federación de la Tierra. Su barco, el Exemplar, era uno de los más avanzados de la flota y se usaba para suavizar aterrizajes en mundos extraños. Pero nada de su última misión iba a ser rutinario. Sepur Prime, el mundo natal de los Siorians, era conocido por sus impresionantes paisajes y majestuosos palacios. Pero Jack había oído hablar poco de la política del planeta. Por eso estaba aquí, para asegurar que la primera misión diplomática de la Federación con los Siorianos se desarrollara sin problemas. Él había sido informado sobre el gobierno de Siforian y la antigua monarquía con una compleja tradición centenaria de diplomacia. Se suponía que, para hacer una reunión simple, pero nada fue tan simple cuando se trataba de negociaciones intergalácticas. Tan pronto como el ejemplar aterrizó en Sepur Prime, sintió el peso del momento. Su tripulación trabajó rápidamente para desembarcó, y un grupo de funcionarios siorianos ya lo estaba esperando. El palacio, imponente y elegante, se alzaba frente a él cuando salió. El aire estaba cargado con el aroma de las flores y el zumbido distante de los vehículos flotantes sobre la ciudad. El corazón de Jack estaba golpeando. Había mucho en juego. No tenía idea de qué esperar, pero sabía esto. No iba a ser como cualquier otra reunión. Se había rumoreado que los siorianos eran un poco convencionales, a su manera, pero Jack nunca imaginó que esos susurros podrían ser sobre algo tan extraño como esto. Princesa Aloka Sepr, una gobernante más joven de la que más se habla en el imperio, estaba esperando para él dentro del palacio. Tenía fama de ser inteligente y poderosa, una líder que podía moverse montañas con solo una mirada. Jack había visto su retrato en sus documentos informativos, pero nada lo preparó para su presencia en persona. Ella era más alta que él, con cabello oscuro que brillaba como Isix líquido y ojos que eran un inquietante mezcla de violeta y plata. Su piel tenía un brillo etéreo, como si estuviera hecha de la luz misma. Pero fue su expresión que pilló desprevenido a Jack. La mezcla de mando y vulnerabilidad que la hacía parecer ambas, como una reina y una joven atrapada en una red de expectativas imposibles. «¿Tú es el mayor Jack Arden?», ella le preguntó a su voz. «Tranquilo pero firme», le espetó Jack. «Atención. Sí, Su Alteza. Estoy aquí en nombre de la Federación Unida de la Tierra. Es un honor conocerte». Aloka no sonrió, pero ella le hizo un pequeño gesto de sentimiento. «El honor es mío, mayor Ardan. He estado esperando con ansias». Este momento. Había algo en su voz, un indicio de algo inquietante. Jack no tuvo tiempo de analizarlo porque en ese momento, Aloha se volvió hacia un grupo de sus asesores y, sin decir una palabra, le hizo un gesto a Jack para que la siguiera. Los grandes pasillos de la palacio resonó mientras caminaban, sus pasos creando un sonido rítmico en los pisos pulidos. Jack no pudo ayudar. Pero fíjate en el hermoso arte que recubre las paredes, que representa escenas de la historia de Siorian y las imponentes estatuas del pasado. Gobernantes. Cuando llegaron a una gran cámara, Jack esperaba las formalidades habituales. Quizás algunas bromas, algunas conversaciones sobre acuerdos comerciales y luego un intercambio de obsequios. Él no tenía idea de qué. Aloha tenía algo mucho más personal en mente. La puerta se cerró tras ellos con un Softwood y Aloka se volvieron hacia él con expresión seria. «Usted es consciente de la importancia de esta misión, mayor Ardan», comenzó, su tono de repente más formal. «Sepr Prime se encuentra al borde de una crisis. Nuestra gente está dividida entre las facciones y nuestros enemigos se fortalecen día a día. Necesitamos una alianza, una que garantice nuestra supervivencia». Jack asintió, sin saber a dónde se dirigía. «Lo entiendo, Alteza. Por eso estoy aquí. La Federación está lista para apoyarte, pero primero debemos acordar los términos. Una alianza pacífica podría cambiar el futuro de nuestros dos mundos». La mirada de Aloka se agudizó. «Hay una condición, mayor Ardan, una que debes aceptar si quieres que esta alianza tenga éxito». La frente de Jack surcado. «¿Una condición?». La princesa dio un paso más cerca, su presencia ahora más dominante que nunca.
Compartirás cama esta noche, humano. Las palabras golpearon a Jack como un golpe físico. Por un momento, se puso de pie, allí congelado. Escuchó rumores sobre costumbres extrañas entre los Iorians, pero nada lo había preparado para esto. ¿Perdón?, él preguntó. Claro, él no había. La escuché correctamente. La expresión de Aloka no cambió. Es una tradición milenaria de mi pueblo. Oh, sí. Ah, ritual de unificación real. Verá, nuestra gente cree que la unión entre un miembro de la realeza sioriana y un humano traerá fuerza para ambos mundos. Es un símbolo de paz entre nuestras naciones. Jack no podía creer lo que estaba escuchando. Esto no fue a lo que se inscribió. Esperaba conversaciones formales, tratados y compromisos. No fuera lo que fuera. ¿Quieres que Do comparta una cama contigo?, preguntó Jack, con la voz teñida de incredulidad. Él la encontró su mirada. Directamente, sus ojos inquebrantables. Asegurar nuestra supervivencia. Nuestro pueblo nunca aceptará un tratado de ti a menos que se complete este ritual. Es más que un símbolo. Es un acuerdo vinculante. Jack sintió el peso de sus palabras. Sabía lo importante que era esta misión, no solo para la Tierra, sino también para los Iorianos. Pero esto estaba más allá de lo que podría haber imaginado. Puedo superar las citas de Deteo. Jack comenzó, sacudiendo la cabeza. No puedo hacer esto. Debe ser de otra manera. Pero la voz de Aloka, suavizada, su mirada se volvió más suplicante. Debe comprenderlo, Mayor Ardan. Mi gente está desesperada. Esto es, no solo para nuestro beneficio. Es para el futuro de nuestros dos mundos. Por favor, yo soy, pidiéndote por el bien de la paz. Jack la miró y por primera vez él. Vi la vulnerabilidad en sus ojos. Ella no era solo una líder poderosa. Ella era una mujer atrapada en lo imposible. Exigencias de su papel. Se dio cuenta de que, de alguna manera, ella estaba tan atrapada como él. Respirando hondo, Jack cerró los ojos. Lo haré, dijo, aunque no se sentía como una decisión que había tomado, más como una rendición. La expresión de Aloka se suavizó, y para él, en el momento más breve, Jack pensó que veía un destello de alivio en sus ojos. Gracias, susurró ella, mientras estaban allí parados. En la tranquilidad de la cámara, Jack no pudo evitar preguntarse a qué acababa de estar de acuerdo. Esto no fue simple. Misión diplomática. Era algo mucho más complejo, algo que cambiaría el curso de la historia para ambos. Sus mundos, y por mucho que lo odiara, sabía que no tenía más remedio que mira a través de él. La noche aún era joven, pero el viaje por delante ya era más complicado que cualquier cosa que Jack hubiera tenido alguna vez enfrentado. Los días posteriores al anuncio estuvieron llenos de rumores, tanto entre la corte sioriana como entre la de Jack. Tripulación propia. Jack pasó la mayor parte del tiempo en sus aposentos tratando de entender lo que acababa de suceder. Él no podía parar, pensando en Aokus. Palabras, el peso de la decisión que había tomado y la posición imposible en la que había sido colocado. Esta ya no era una simple misión diplomática. Se había convertido en algo mucho más personal. Se sentó en su cama, mirando por la ventana de su habitación. En la extensa ciudad de Seperprime, las torres de palacio estaban iluminadas contra el cielo oscuro, proyectando largas sombras sobre las calles de abajo. Jack se preguntó qué tipo de mundo en el que acababa de entrar. Se suponía que su papel era sencillo. Firma un tratado, agítate, manos, y vuelve a casa. Pero ahora parecía que estaba atrapado en medio de un extraño ritual que nadie tenía. Lo preparó para. La puerta de su habitación se abrió sin previo aviso, y Jack se puso de pie, con los músculos tensos. Elka entró, sus ojos buscando su cara. Ella no pareció sorprenderse de encontrarlo aquí solo. Ella probablemente tenía. Lo esperaba. Aún así, había una inquietud sobre ella que Jack no podía ignorar. Ella era la princesa, la gobernante de un planeta. Sin embargo, ella parecía tan insegura como él. Fieltro, Mayor Ardan, comenzó ella, con la voz más suave que antes. Yo sé esto. Es difícil para ti. No esperaba que lo aceptaras tan fácilmente. Pero debo preguntar de nuevo. ¿Seguirás adelante con él? ¿Ritual? Jack se cruzó de brazos, tratando de enmascarar el conflicto dentro de él. Ella estuvo de acuerdo, Alteza, pero eso no lo hace más fácil. Suspiró a Luca,
acercándose un paso más. Yo, entiende, esto tampoco es lo que yo quería. Están desesperados. Nuestros enemigos son creciendo más fuerte. Necesitamos una alianza y el ritual es la única forma de demostrarles que podemos confiar el uno en el otro. Jack la miró a los ojos, buscando alguna señal de que ella lo estuviera usando. Pero todo lo que vio fue vulnerabilidad. Alokha no estaba buscando un amante. Ella buscaba la paz. Por una salida al caos que amenazaba su mundo. Él no podía odiar. Ella por eso. Sabía lo que era estar atrapado por el deber. Sentir el peso de toda una nación sobre tus hombros. Lo entiendo, dijo finalmente. Su voz más suave ahora. Pero esto todavía se siente mal. Lona sintió como si ella ya había aceptado lo extraño de todo. Lo hace, pero, a veces, el deber mayor nos obliga a hacer cosas que no queremos. Jack no lo hizo. Responda de inmediato. No sabía qué decir. ¿Qué podría decir? Él ya había acordado. Y retroceder ahora significaría poner en peligro toda la misión. Él, Federatio, necesitaba esta alianza, y sin ella, todo por lo que había trabajado sería en vano. Pero a medida que los minutos pasado, la tensión entre ellos solo se hizo más fuerte. El aire estaba espeso con palabras tácitas y emociones ocultas. Finalmente, Aló habló de nuevo. Arreglé que nos reuniéramos mañana por la noche, como requiere el ritual. El palacio estará preparado. Será una cosa simple, mayor, solo un gesto para mostrar nuestro compromiso. Después, podemos reanudar nuestro negociaciones. Jack asintió, aunque la idea de pasar la noche en la cámara de la Cámara Real con Aloha todavía lo inquietaba. ¿Cómo pudieron los dos fingir que esto no era incómodo? Y, ¿podría mantener intactos sus límites personales mientras llevan a cabo algo tan íntimo? No tienes que hacerlo. Haz esto, Jack, dijo Alokha en voz baja, rompiendo sus pensamientos. Puedo encontrar otra manera de probarla de mi gente. Lealtad. Si te niegas, lo entenderé. Sus palabras le sorprendieron. No había esperado. Ella le dio una salida, pero su mirada era sincera. El alivio en su voz era inconfundible. Pero fue entonces cuando Jack me di cuenta de algo. No podía echarse atrás. No podía dejar a Aloha sola para enfrentar las consecuencias de su decisión. Si se alejaba, todo por lo que habían trabajado se desmoronaría. Él también tenía un deber. No, dijo Jack, con la voz firme. Ahora, di mi palabra y la cumpliré. No te dejaré en la estacada. Una mirada que sus ojos suavizaron. Y por un momento, Jack pensó que veía un destello de gratitud. Ella asintió y sin decir una palabra más, se volvió y, izquierda, la habitación. El resto del día transcurrió borroso. La mente de Jack corrió como. Se preparó para la noche que se avecinaba. Sabía que pasara lo que pasara, cambiaría todo. Él no era solo, representando más a la tierra. Se estaba convirtiendo en parte de algo mucho más grande, algo que afectaría a ambos mundos. Para las generaciones venideras. Cuando el sol se sumergió por debajo del horizonte, Jack encontró él mismo parado fuera de la cámara de Alakha. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto no era lo que había firmado. Sin embargo, aquí estaba a punto de participar en un antiguo ritual sioriano. Eso lo uniría a Elka de una manera que ni siquiera podía comenzar a entender. La puerta se abrió. Taoka salió, luciendo cada pedacito de la princesa regia que era. Pero ahora había una suavidad en ella, una vulnerabilidad, que ella no había mostrado antes. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y por primera vez, Jack la veía no como una gobernante o un símbolo de poder, sino como una persona que estaba tan asustado, tan inseguro como él. ¿Estás listo?, preguntó a Luca, su voz, apenas por encima de un susurro. Jack asintió, aunque no estaba seguro de si estaba listo o no. Supongo que sí. Sin otra palabra, ella se volvió y lo condujo a la cámara. La habitación estaba débilmente iluminada con suaves orbes brillantes flotando en el aire, lanzando un cálido luz a través de la cama en el centro de la habitación. Los ojos de Jack se dirigieron inmediatamente al cama grande y ornamentada, que parecía más algo sacado de un cuento de hadas que un lugar para un ritual. Las sábanas eran hecho de tela fina y la habitación olía a flores exóticas y especias. El Lot tomó, se sentó al borde de la cama y le hizo un gesto a Jack para que se uniera a ella.
El ambiente entre ellos estaba cargado y Jack podía sentir que la tensión aumentaba. Con cada segundo que pasaba, había mucho sin decir entre ellos. Tanto que los dos quería evitarlo, pero ninguno de los dos podía. No tenemos que hacer nada, dijo Loca en voz baja, con la voz casi disculpándose. Se trata del símbolo. El acto en sí mismo es lo que importa. Jack la miró. No estoy seguro de qué decir. Podía sentir el peso de sus palabras, pero la situación aún se sentía antinatural. ¿Podría él realmente? ¿Te acuestas allí con ella? Sabiendo que se suponía que este acto representaba la paz entre sus mundos. Lo sé, dijo Jack, su voz baja, pero no puedo evitar sentir que hay más en esto que solo un símbolo. Loca encontró su mirada y durante un momento en que todo el universo pareció reducirse a solo ellos dos en esa habitación. Lo hay, dijo en voz baja, pero esa es la parte que no podemos controlar. El silencio persistió entre ellos y Jack se dio cuenta de que la verdadera batalla no era sobre fronteras políticas o tratados. Se trataba de conexión humana, confianza y lo que ambos estaban dispuestos a sacrificar por un bien mayor. Finalmente, aló Alai, de vuelta en la cama, sus ojos nunca abandonaban los de él. Ella no esperaba nada de él. En realidad no. Esto no se trataba de amor o deseo. Se trataba de paz. Jack suspiró profundamente, luego se subió lentamente a la cama a su lado. Mientras acomodaba a su lado, no pudo evitar sentir que la tensión en su cuerpo disminuía un poco. La habitación estaba en paz. El peso de sus responsabilidades compartidas se asentaba sobre ambos. Esta noche no fue solo sobre un ritual. Se trataba de confianza. Y no importa lo extraño que se sintiera, fue el primer paso hacia algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Las estrellas afuera centellaban brillantemente, como si el universo mismo estuviera observando, esperando el resultado de este extraño alianza inesperada. La noche era larga, y el peso del ritual pesaba mucho entre Jack y Aloha. Por horas. Después de la breve reunión, Jack no pudo sacudirse la extraña sensación nerviosa que se apoderó de él. Él había estado de acuerdo al ritual, pero se sintió como algo mucho más allá de un simple gesto diplomático. Aloha le había prometido que era simbólico, pero ¿cómo podía algo tan íntimo ser solo un símbolo? No estaba seguro de si estaba listo para enfrentar la realidad de todo, y cuanto más se acercaba al momento del ritual, más pesados se volvían sus pensamientos. El palacio era silencio ahora, con solo el suave zumbido del sistema de aire y voces distantes de la cancha resonando en los pasillos. Jack sentado al borde de su cama, mirando fijamente a la oscuridad fuera de la ventana. La ciudad de Sepper Prime fue iluminada por un suave glow. El cielo arriba se llenó de 1000 estrellas. Pero ni siquiera la belleza de la noche pudo calmar la tormenta de emociones gestándose dentro de él. Un suave golpe en la puerta rompió sus pensamientos. Se puso de pie rápidamente, su ritmo cardíaco aumentando. Cuando se acercó a la puerta, no necesitaba preguntar quién era. Él lo sabía. Aloha se paró en la puerta, su rostro ilegible. Estaba vestida con el vestido ceremonial formal de un sioriano. Princesa, que brillaba a la tenue luz. El vestido estaba hecho de seda, tela que parecía captar cada movimiento, reflejando la suave luz a su alrededor. Ella se veía poderosa y frágil al mismo tiempo, una líder de su pueblo atrapada entre la tradición y la incertidumbre de su futuro. ¿Eres tú listo, mayor?, preguntó, con la voz firme, pero con un toque de tensión que Jack no había notado antes. Jack asintió, aunque no se sentía preparado en absoluto. Supongo que sí. Ella entró, y por un momento, se quedaron allí parados. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado íntima. Ambos habían estado de acuerdo con esto. Ritual. Sin embargo, la realidad aún estaba lejos de ser cómoda. Jack nunca había estado en una situación como esta antes, y no tenía idea de cómo abordarlo. Esto no fue solo algo diplomático, formalidad. Esto fue algo profundamente personal para Aloha. Y ahora, parecía, también fue personal para él. La habitación ha sido preparada, dijo Alo, su voz rompiendo el silencio. No habrá distracciones. Nadie nos interrumpirá. Los ojos de Jack parpadearon hacia la gran cama en el centro de la habitación donde el ritual iba a tener lugar. Verlo solo hizo que su estómago se tensara aún más.
Él no tenía idea de cómo se supone que debes hacer esto. ¿Cómo se suponía que esto traería paz entre sus mundos? ¿Cómo podría una sola noche de... ¿La cercanía física realmente simboliza la unidad? Aloka siguió su mirada, y había algo en su expresión que hacía que Jack se sintiera aliviado e incómodo. Ella no lo miraba con deseo. Ella lo miraba con un profundo sentido del deber y tal vez solo un poco de miedo. No tienes que hacer esto, Jack dijo en voz baja, como si, leyendo su mente. Si no estás listo, lo entenderé. Esta es mi responsabilidad, no la tuya. Jack sacudió su cabeza. Las palabras ya salían antes de que pudiera detenerlas. No te echarás atrás, Elika. Tú hiciste. Está claro que esto es importante para ti. Es tu gente. La expresión de Aloka se suavizó y por primera vez noche, parecía la mujer detrás de la corona, una persona que era tan vulnerable e incierta como él. Gracias, susurró ella. Significa más para mí de lo que crees. Caramba, tomó respiración profunda, su mirada fija ahora. ¿Empezamos? Un Jack asintió con la cabeza. Estaba corriendo. Tenía que recordarse a sí mismo que no se trataba de atracción. No se trataba de lo que ninguno de los dos quería. Se trataba del futuro de sus mundos, de la paz que ambos necesitaban. Lentamente, Aloka caminó hacia la cama y Jack la siguió. Había una torpeza en sus movimientos, como dos extraños forzados a una imposible situación. Se pararon en lados opuestos de la cama por un momento, sin que ninguno lo supiera exactamente cómo proceder. El silencio entre ellos era pesado, lleno de preguntas e incertidumbres tácitas. Ambos compartieron. ¿Confías en mí, Jack? Preguntó Aloka, con la voz quebrada, a través de la tensión. La pregunta atrapó a Jack off guard. Él no estaba seguro de lo que ella quería decir eso, pero lo sabía ahora. En ese momento, no tuvo más remedio que confiar en ella. No solo como princesa, sino como una persona que, como él, tenía sus propias cargas que llevar. Confío en ti, dijo. Su voz se mantuvo firme. Los dos estamos aquí porque creemos en el mismo objetivo. Mira asintió, su expresión, poniéndome serio de nuevo. Se sentó en el borde de la cama y lo miró. Necesito que entiendas algo. Jack, no se trata solo de tradición. Se trata del futuro de mi gente. Este rito representa nuestra unidad. Si fallamos, aquí, si no podemos superar esto, mi gente lo verá como un fracaso. No habrá paz. Jack tragó. El peso de sus palabras lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sabía lo que estaba en juego, pero al escucharlo de Aloka, ver el miedo en sus ojos hizo que todo se sintiera mucho más real. Él nunca había. Sintió la presión de un mundo entero descansando sobre sus hombros antes. Lo entiendo, dijo Jack, con la voz firme, a pesar de los nervios que aún lo atravesaban. Haré lo que sea necesario. Aloka le dio una pequeña sonrisa agradecida antes de ponerte de pie. Ella caminó hacia él, sus movimientos elegantes y controlados. Y para él, por primera vez esa noche, Jack no sintió tanta tensión en el aire. Hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Ahora, sentido de respeto mutuo que ninguno de los dos esperaba. Cuando ella lo alcanzó, Aloha se detuvo y lo miró. Gracias, Jack, dijo, con voz sincera. No creo que te des cuenta de cómo mucho significa esto. Jack asintió, tratando de concentrarse en la tarea en cuestión. Estaba claro que Aloka no buscaba nada personal, nada romántico. Ella solo necesitaba este ritual para funcionar, para traer el paz que ambos mundos necesitaban desesperadamente. Ahora eran aliados, unidos por más que sus palabras. Estaban unidos por algo mucho más fuerte, un objetivo compartido del que ninguno de los dos podía echarse atrás. Con una última respiración profunda, Jack se sentó en la cama a su lado. Y la seguido. Traje, sentada un poco más alejada, la espalda recta, la postura regia. El ritual era simple en su diseño, pero el significado detrás de esto estaba lejos de ser simple. No había necesidad de palabras ahora. Ambos sabían por qué estaban aquí. Como él. Pasaron las horas, la noche se hizo más tranquila. La tensión entre ellos disminuyó un poco con cada momento que pasaba. El ritual no era solo un acto físico. Fue una prueba de confianza, de compromiso, y Jack se dio cuenta con cierta sorpresa que estaba funcionando. Estaba empezando a confiar en el Akana como una princesa.
Pero como alguien que había tomado decisiones difíciles por el bien de su gente, ambos estaban haciendo algo difícil esta noche, algo que ninguno de los dos había imaginado jamás. Y cuando el ritual finalmente terminó, la habitación se sintió diferente. El aire. Me sentí más ligero, el peso de las emociones de la noche de alguna manera menos apremiante. Ellos. No había compartido nada íntimo, no de la manera que uno podría pensar. Pero el ritual había creado un vínculo entre ellos, uno que no se rompería fácilmente. Fue un vínculo forjado en el deber, en el sacrificio y en el entendimiento compartido de que habían hecho algo vital para sus mundos. Mientras se paraban para dejar el cámara, Lucas se volvió hacia Jack, con el rostro tranquilo, pero lleno de gratitud. Gracias. Tú, susurró de nuevo, sus ojos entrelazados con los de él. Hemos tomado la primera. Paso. Jack asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. No solo habían sobrevivido al ritual, ellos lo habían pasado. Y al hacerlo, habían dado el primer paso hacia algo mucho mayor de lo que ninguno de los dos había esperado. La mañana después del ritual, el mundo se sintió diferente. El palacio estaba más tranquilo, como si el aire mismo había cambiado con los acontecimientos de la noche. Jack se despertó temprano, incapaz de dormir mucho después de la intensa ceremonia. Permaneció acostado en su cama durante horas, mirando al techo, su mente repitiendo momentos que habían pasado. Los ojos de Aloka se habían mantenido firmes y tranquilos a pesar de todo, pero Jack aún podía ver lo sutil. Temblor en sus manos cuando terminaron el ritual. Ella era la princesa, una líder de su pueblo. Sin embargo, en ese momento, ella había estado como él, insegura y cargando con él el peso de todo un mundo sobre sus hombros. Pero ahora, mientras Jack yacía en su cama, no pudo evitar sentir un extraño sensación de paz. La tensión, aunque todavía estaba presente, había disminuido. Ellos tenían dado el primer paso. No era mucho, pero era algo, una promesa de lo que vendría después. La luz de la Sorian-san se filtró a través de su ventana, proyectando largas sombras sobre él. Habitación. Jack se vistió rápidamente, se puso el uniforme y se preparó para otro día de charlas. La pieza que tenían, recién comenzado a forjar, no duraría más. Necesitaba más que una noche. Ambos tuvieron que demostrar su compromiso, y Jack lo sabía ahora más que nunca. Salió de sus aposentos y caminó por el pasillo hacia la reunión. Habitaciones. Había un sentido de propósito desconocido en su paso. Él no había. Se esperaba que se sintiera así. La noche anterior, solo había estado pensando en sobrevivir al ritual. Pero ahora, como él caminó por los pasillos del palacio, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Cuando Jack entró en la sala de reuniones, vio a Aloa ya esperándolo. Él estaba sentado en él, cabeza de la mesa, su postura regia como siempre. Pero hoy hubo un ligero cambio en su comportamiento. Sus ojos, aunque todavía enfocada en los papeles frente a ella, parecía tener un peso que no había estado allí antes. Bien, buenos días, mayor, dijo Aloka, levantando la vista cuando Jack entró. Espero que hayas dormido bien. Jack asintió, pero había una ligera vacilación en su voz. Fue Dot. Dot una larga noche, pero estoy bien. Aloka sonrió pequeña y comprensiva. Eso era para los dos. Apartó los papeles y le hizo un gesto a Jack para que se sentara frente a ella. Tenemos mucho de lo que hablar hoy. Las conversaciones sobre el tratado deben continuar y debemos aprovechar lo que empezamos anoche. Jack se sentó, pero no pudo evitar sentirla. Tensión subyacente en la habitación. Esperaba que las cosas se sintieran diferentes, pero todavía había un muro entre ellos. Habían cruzado una línea en el ritual, pero eso no facilitó el resto de sus interacciones. Necesitamos concéntrese en los problemas más urgentes. Ella continuó. Hay facciones dentro de mi corte que todavía no confían en él. Federación. Sospechan de tus intenciones. Si vamos a seguir adelante con la alianza, necesito que lo hagas. Entiende que enfrentaremos cierta resistencia. Jack escuchó atentamente, asintiendo mientras procesó sus palabras. Lo entiendo, pero si queremos la paz, tenemos que convencerlos. No podemos dejar que los viejos temores nublen nuestra futuro. Aloka se encontró con su mirada, y por un momento hubo un entendimiento tácito entre ellos. Esto no fue
solo sobre política. Se trataba de sus mundos, su gente y los futuros que intentaban asegurar. Ellos tenían. Ambos arriesgaron algo personal la noche anterior y ahora era el momento de demostrar que no fue en vano. La conversación. Avanzamos con Jack y Aloka discutiendo varios aspectos del tratado. Hubo negociaciones sobre raíces comerciales, cooperación militar e incluso investigación compartida sobre nuevos tecnologías. Todo lo que hablaban parecía un pequeño paso hacia la paz. Pero Jack no pudo evitar notar la corriente subterránea de tensión que aún persistía entre ellos. Pasaron las horas y la conversación se volvió más intensa a medida que profundizaban en los detalles. Jack sintió que la presión aumentaba. Era un soldado, no un diplomático, y el peso de estas decisiones comenzaba a sentirse abrumador. Cada palabra que hablaba parecía tener el potencial de fortalecerse o romperse, el frágil vínculo que acababan de comenzar a formar. Finalmente, a medida que avanzaba el día, Aloka se recostó en su silla, cerrando los ojos por un breve momento. «Necesito un descanso», dijo en voz baja, frotándose. «Templos. Esto es más difícil de lo que pensaba». Jack vio el agotamiento en su rostro, y por primera vez, él realmente entendió cuánto estaba afectando toda esta situación. Ella no era solo una princesa. Ella era una líder, un símbolo de esperanza para ella. Gente, y cada decisión que tomaba tenía un enorme peso. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera, sobre los terrenos de palacio. El cielo seguía siendo de un azul suave con volutas de nubes, vagando perezosamente. Era difícil imaginar que tal belleza se reflejara en las luchas dentro de los muros de palacio. Los eorianos luchaban por su futuro, y la Federación tenía un papel que desempeñar para juega en ese futuro. ¿Pero a qué costo? Te dejaré descansar un rato, Jack, dijo, volviéndose hacia ella. Hemos hecho un buen progreso hoy. Tal vez un descanso te ayudará a despejar la mente. Loka le dedicó una sonrisa cansada, agradecida por su comprensión. Gracias, mayor. Y lo aprecio. Jack salió de la habitación, pero mientras caminaba por el pasillo, sus pensamientos se arremolinaron. Todavía quedaba mucho por hacer. Hazlo. No habían hecho más que empezar. El tratado no estaba garantizado. Todavía no. Pero a pesar de con los desafíos por delante, Jack sintió una extraña sensación de determinación creciendo dentro de él. Él había hecho una promesa y él tenía la intención de conservarlo. El día pasó tranquilamente después de eso. Jack pasó algún tiempo caminando por los jardines del palacio, tratando de despejar su mente. La belleza de los alrededores hicieron poco por calmar sus pensamientos. Sin embargo, no pudo sacudir él. Sintiendo que algo seguía mal, algo a lo que ni Aloka se habían enfrentado todavía. Cuando llegó la noche, Jack regresó a sus aposentos. Estaba cansado, pero su mente seguía acelerándose. Él, acuéstese en la cama, mirando al techo, tratando de calmar sus pensamientos. Pero no había escapatoria a las preguntas que persistían. ¿Qué pasaría si el tratado se desmoronara? ¿Qué pasa si las facciones en la corte de Elka demostraron ser demasiado poderosas para silenciarlas? Y lo más importante, ¿en qué papel jugaría? ¿Todo? La puerta de su habitación se abrió y Aloka entró. Ella era vestida de manera informal ahora. Su vestido ceremonial fue reemplazado por algo más cómodo, aunque ella todavía llevaba ella misma con la misma presencia dominante. «No quise molestarte», dijo Aloka en voz baja, su voz más suave que antes. «Pero pensé que deberíamos hablar». Jack se incorporó. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?» Loka se acercó a él, sentada al borde de la cama. «He estado pensando». Ella comenzó. Sus ojos se centraron en el suelo mientras hablaba. «Esta alianza es importante, sí, pero también es duro. Ambos hemos corrido riesgos para llegar aquí, pero todavía hay mucho en juego. No estoy seguro. Estoy listo para todo lo que viene después». Jack escuchó atentamente. Su corazón latía con fuerza cuando se dio cuenta de la vulnerabilidad en ella. Palabras. Aloka no era solo una líder en este momento. Ella era una persona que, como él, no tenía todas las respuestas. «No creo que nadie esté listo para algo como esto», dijo Jack en voz baja. Su voz, lleno de comprensión. «Pero no tenemos que hacerlo solos. Nos respaldamos el uno al otro.
Elika. Estamos en esto. Juntos. Elika lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre y confianza. Ella sonrió suavemente. Creo que yo. Crees que tienes razón. Quizás tengamos una oportunidad. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, y por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, ambos sintieron un rayo de esperanza por lo que les esperaba. Los días estuvieron llenos de tensión. Jack y Aloka habían pasado horas juntos conversando profundamente, planeando la próxima. Pasos para las conversaciones de paz. Ambos sabían que el tratado aún no estaba cerrado, de ninguna manera. Todavía había facciones en una corte langosta que estaban vehementemente en contra de la Federación, y cada paso adelante se sentía como seguir adelante. Hielo fino, un movimiento en falso y todo podría desmoronarse. Pero a pesar de los desafíos, Jack sintió un creciente sentido de propósito. Hubo un cambio en el aire. Ahora, entendimiento compartido entre él y Aloka. No eran solo dos líderes tratando de negociar un trato. Se habían convertido en socios en esta lucha, cada uno sosteniendo al otro, cada uno dependiendo del otro para salir adelante. Se habían enfrentado. La parte más difícil del viaje, la tierra ritual. Ahora tenían que enfrentar lo que vendría después, la verdadera prueba de su confianza. Era otra noche cuando Aloka llamó a Jack a sus aposentos privados una vez más. Se había acostumbrado al ritmo de su encuentro, acecho, elaboración de estrategias, planificación, pero siempre con un trasfondo de algo más profundo. Cada vez que se veían, la barrera entre ellos parecía adelgazarse un poco más. Allí había respeto, comprensión, pero también algo tácito, algo a lo que ninguno de los dos estaba listo todavía. Nombre. Jack entró en sus aposentos, esta vez con una sensación de familiaridad, aunque todavía podía sentir el peso de sus ojos sobre él mientras entraba. Aloka estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. La ciudad de Seprime, un lugar que parecía tan alejado de la Federación que ahora se sentía extrañamente conectado con él. Buenas noches, mayor. Aloka lo saludó sin darse la vuelta. Estaba tranquilo, pero llevaba un subyacente seriedad que llamó la atención de Jack. Buenas noches, respondió la princesa Jack, dando un paso hacia ella. Yo pensé que nos reuniríamos en la sala de guerra esta noche. Se acercan las conversaciones con su abogado, ¿verdad? Aloka asintió lentamente. Lo son. Pero antes de llegar a eso, necesito hablarte de algo. Algo que podría cambiar todo. Las palabras flotaban pesadamente en el aire. Jack sintió que aumentaba un destello de preocupación dentro de él, pero él no hablaba. En cambio, esperó a que ella continuara. Ella se volvió, con el rostro preocupado y la mirada clavada en la suya. Las facciones en mi corte se están volviendo más resistentes a la idea de la paz con la Federación. Creen que cualquier alianza con una cooperación con humanos nos debilitará. Incluso hay susurros de rebelión. El pecho de Jack se tensó ante la noticia. Él sabía que las conversaciones de paz eran frágiles, pero no esperaba que las cosas se intensificaran tan rápidamente. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Cancelamos todo? Loka negó con la cabeza. El suave resplandor de la ventana la iluminaba. Características. No, no puedo cancelarlo. Todavía no. La gente necesita ver que estoy comprometido con esto, que creo en el futuro que hemos comenzado a construir. Jack asintió lentamente, comprendiendo el gravedad de la situación. Gloka retrocede ahora. Podría arruinarlo todo. Entonces, ¿qué hacemos? Laza dio un paso adelante, con los ojos inquebrantables. El consejo se reunirá mañana. Es mi oportunidad de hablar. Para ellos, convencerlos de que esta alianza es el único camino a seguir. Pero te necesito conmigo, Jack. Yo también te necesito. Quédate ahí para apoyarme. Por primera vez, Jack vio todo el peso de responsabilidad a los ojos de Elika. Ya no se trataba solo de diplomacia. No se trataba solo de política. Ella necesitaba, él como socio, alguien que pudiera ayudarla a enfrentar la tormenta que se avecinaba dentro de su propio palacio. Estoy contigo. Jack, dijo con firmeza, su voz firme. Allí estaré. No sé qué será. Suceda, pero estaré a tu lado. Aloka le dio una pequeña sonrisa de agradecimiento. Pero Jack aún podía ver el miedo detrás de sus ojos. Ya no se trataba solo de un tratado. Se trataba de sobrevivir, ella,
supervivencia y la supervivencia de su gente. Al día siguiente, Jack se mantuvo al margen, un lado langosta en el gran salón de palacio, esperando a que lleguen los miembros del consejo. La habitación estaba llena de tensión, el aire espeso. Con palabras tácitas y desconfianza, la corte sioriana fue. No había lugar para la debilidad, y cada miembro del consejo de Halo tenía el poder de influir en el futuro del tratado. Jack había sido informado sobre el panorama político de Sepp Prime. Las facciones que se oponían a la alianza eran líderes poderosos con seguidores leales que no tenían interés en cooperar con los humanos. Lo vieron como una traición a sus tradiciones, su forma de vida. Jack no podía culparlos del todo. Después de todo, su propia gente tenía una historia de desconfianza hacia los extraterrestres. Fue una lucha de ambos lados, una que no se superó fácilmente. Mientras los miembros del consejo se filtraban por la habitación, Jack sintió el peso de sus miradas. Lo estaban estudiando, dimensionando. El arriba, para ellos, era un extraño, un desconocido. Para Aluka, él era la clave para paz. Pero aquí en esta habitación, él era solo otro humano al que se vieron obligados a tratar con. Aluka se mantuvo erguida a la cabecera de la mesa, su presencia dominando la habitación. Sus ojos se encontraron brevemente con Hax, un recordatorio silencioso de la promesa que se habían hecho el uno al otro. Cuando el último miembro del consejo habían tomado asiento, comenzó el Loca. Su voz, aunque tranquila, llevaba la autoridad de un líder decidido, para proteger a su gente. Estamos en una encrucijada, comenzó. Hay quienes entre nosotros creemos que la Federación es una amenaza. Creen que nuestra alianza con los humanos conducirá a nuestra caída. Pero estoy aquí hoy para decir que la Federación no es nuestro enemigo. Somos más fuertes juntos y juntas. Nosotros asegurará un futuro de paz para todos nosotros. Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Jack podía sentir la tensión en él. La sala crecía a medida que los miembros del consejo intercambiaban miradas inciertas. Esto fue en el momento de la verdad, y la estaba poniendo. Ella misma estaba en la línea, pero necesitaba el apoyo del consejo si querían seguir adelante. Uno de los miembros del consejo, el saporiano mayor llamado Reno, se puso de pie. Era una figura muy respetada, un líder de una de las facciones más poderosas que se opusieron al tratado. Su presencia fue intimidante, sus ojos se agudizan con escepticismo. Nos pides que confiemos en ti. La voz de la princesa Renique era baja, pero tenía un peso de autoridad que silenció la sala. Nos pides que coloquemos nuestro futuro en manos de la Federación, pero que ganamos a cambio. ¿Compartirán su tecnología con nosotros? ¿Nos protegerán cuando llegue el momento? ¿O no seremos más que peones en su juego? Jack tensado, listo para intervenir. Esto era para lo que se habían estado preparando. Pero Alo aguantó deteniéndolo antes de que pudiera hablar. No pido confianza ciega. Alcance, ella dijo, con voz tranquila pero firme. Pido una oportunidad. ¿De acuerdo? Una oportunidad para que construyamos algo más grande de lo que tenemos ahora. Arriesgamos mucho, pero las recompensas son más grandes que cualquier cosa que pudiéramos lograr solos. Reno negó con la cabeza, claramente, poco convencido. ¿Y qué hay de tu compañero humano? Escupió, volviendo los ojos hacia Jack. ¿Qué papel juega él en esto? ¿Le confiarás el futuro de Sepp Prime? ¿Confiarás en él con la vida de tu gente? Jack sintió el agudo aguijón de las palabras de Renax. Él tenía. Nunca he sido alguien que retroceda ante un desafío. Pero esto era diferente. Este era el futuro de Aloka en juego. Él no podía dejar que su propio orgullo se interpusiera en el camino. Él está conmigo, respondió Aloka, sus ojos endureciéndose con determinación. Él no es solo un soldado. Él es mi socio en esto. Juntos, nos aseguraremos de que se mantenga la paz que hemos comenzado a construir. La habitación se quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. Oh, Jack pudo ver la incertidumbre en los ojos de los miembros del consejo, pero también vio algo más, un destello de esperanza. Ellos estaban escuchando. Las palabras de Aloka les habían llegado, pero la decisión aún no estaba tomada. Todavía quedaba un largo camino adelante, y Jack sabía que esto era solo el comienzo. Habría más desafíos, más obstáculos que superar. Pero para ti,
La primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. Aloka se volvió hacia él, una gratitud silenciosa en